Buenos días. El siguiente tema de revisión para estudiantes de pregrado es derrame pleural. Mi nombre es Juan Carlos Barón, soy cirujano de tórax. Bienvenidos. Bueno, ¿qué es derrame pleural? Derrame pleural es la presencia anormal de líquido dentro de la cavidad pleural. ¿Y cómo identificamos un derrame pleural? Pues con una radiografía de tórax. Usualmente ustedes podrán encontrar en la literatura que el derrame pleural se ve como una opacidad que borra el ángulo costodiafragmático. En efecto, en ambas fotos vemos cómo hay una opacidad que borra el ángulo costodiafragmático del lado izquierdo. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? En la radiografía superior vemos un signo radiológico que se llama curva de Damoiseau y en la radiografía de abajo vemos un signo radiológico que se llama nivel hidroaéreo. Para entender esto, debemos recordar que el espacio pleural es una cavidad empacada al vacío y, y esta condición permite la expansión y colapso pulmonar con cada movimiento respiratorio. De esa manera, la curva de Damoiseau refleja el líquido pleural adoptando la forma cilíndrica de la cavidad torácica, cuyo componente de vacío no se ha visto vulnerado. Por poner un ejemplo, la radiografía de un derrame pleural de un paciente que desarrolló derrame por una tuberculosis pleural. Por otro lado, siempre que veamos un nivel hidroaéreo en la radiografía, sabremos que existe aire y líquido dentro de la cavidad pleural. En este caso, el ejemplo más común es la radiografía de un paciente con herida cortopunzante en tórax. La herida cortopunzante genera, o en este caso generó, una lesión vascular produciendo hemotórax y una lesión pulmonar asociada produciendo entrada de aire a la cavidad pleural, es decir, neumotórax. Observen bien estas dos radiografías. ¿En qué posición fueron tomadas cada una de ellas? ¿El líquido está libre o está tabicado dentro de la cavidad pleural? Debemos saber que si el líquido está libre en la cavidad pleural, este se alojará sin obstáculos hacia donde esté el centro de gravedad del paciente. De esa manera podemos observar cómo en la radiografía superior el líquido se aloja hacia la base pleural, dejando evidenciar que el paciente está de pie. Y por otro lado, en la radiografía de abajo, el líquido opacifica toda la cavidad pleural, porque ocupa tanto la base como el ápice de una manera uniforme debido a que el paciente se encuentra en posición supina y el líquido se traslada por gravedad hacia la parte posterior del tórax. Acá vemos un TAC de tórax que muestra un derrame pleural derecho que se ubica libremente, es decir, de manera uniforme en la parte posterior del tórax. Perfectamente podemos decir que el paciente presenta un derrame pleural libre del lado izquierdo. Aquí tenemos 4 imágenes de derrames pleurales tabicados. Fíjense cómo tanto en las radiografías como en las tomografías el líquido se haya dispuesto de manera no uniforme debido a que está encerrado o limitado entre comillas, ya sea por adherencias, tabiques de fibrina o engrosamiento pleural. De esa manera, el líquido no puede alojarse según el centro de gravedad del paciente, sino de acuerdo a la disposición de los tabiques pleurales. El derrame pleural en los humanos es producido por la pleura parietal gracias a uno de dos mecanismos fisiopatológicos, trasudado o exudado. El trasudado es la salida de líquido de los vasos sanguíneos hacia el intersticio debido ya sea a un aumento de la presión hidrostática, a una disminución de la presión oncótica o a la presencia de ambas condiciones en un momento dado. El exudado es la salida de líquido y otros elementos desde los vasos sanguíneos hacia el intersticio como resultado de un proceso inflamatorio. Identificar el mecanismo mediante el cual se ha formado el derrame es de suma importancia, como veremos más adelante. Entendiendo entonces la naturaleza del exudado y el transudado, es lógico deducir que el transudado y el exudado son químicamente diferentes, siendo el exudado más parecido al plasma que el exudado, ya que a través de la inflamación, además de agua, se trasladan células y otras moléculas que no logran pasar en el transudado. Por eso, comparando la concentración de los elementos bioquímicos presentes en el líquido pleural y en el plasma, podremos deducir si dicho derrame fue causado por un transudado o causado por un exudado. Muchas formas de comparación han sido estudiadas, pero la que ha demostrado mayor exactitud diagnóstica es la comparación llamada criterios de Light. Para analizarlos, debemos obtener una muestra de sangre y una muestra de líquido pleural, la cual obtendremos a través de un procedimiento llamado toracentesis o toracocentesis. A cada muestra se le analiza la concentración de proteínas totales y LDH para determinar tres criterios.
Cada criterio tiene un punto de corte. Si el resultado de la operación matemática propuesta en cada criterio es mayor a dicho punto de corte, se puede concluir que el derrame fue producido gracias a un exudado con un 96% de exactitud. Los criterios son: primer criterio, proteínas totales del líquido pleural dividido entre proteínas totales en sangre. Debe ser igual o mayor a 0.5. Segundo criterio, LDH del líquido pleural dividido entre LDH en sangre debe ser mayor o igual a 0.6. Tercer criterio, LDH del líquido pleural debe ser mayor o igual a 2/3 del límite superior normal de la LDH en sangre. Acá explico un poquito porque a veces se genera confusión. Cuando el laboratorio clínico mide elementos y sustancias en fluidos, establece rangos de normalidad. Es decir, nos indica si el resultado está por debajo, por encima o dentro del rango de normalidad. Un ejemplo, por decir algo, son los leucocitos en el cuadro hemático. El reporte de laboratorio puede decir, por ejemplo, 7000 leucocitos por milímetro cúbico. Y nos dice también, valor normal entre 4000 y 11000 leucocitos por milímetro cúbico. Es decir, nos da un valor normal bajo, que sería 4000, y un valor normal alto, que sería 11000. Igualmente pasa con la LDH en sangre. El laboratorio da un valor normal bajo y un valor normal alto. Este valor cambia de acuerdo a cada laboratorio clínico. Entonces, retomando el tercer criterio, lo que debemos hacer es lo siguiente. Primero, sacar los 2/3 del valor normal alto o límite superior normal de la LDH en sangre. Es decir, tomamos ese valor, lo dividimos entre 3 y luego lo multiplicamos por 2. El resultado de esa operación es el punto de corte. Luego, comparamos el valor de la LDH en el líquido pleural con ese punto de corte que acabamos de sacar. Si la LDH del líquido pleural es mayor o igual al punto de corte, tenemos el tercer criterio positivo para exudado. Ahora, ¿siempre es necesario analizar los tres criterios? No necesariamente. Basta con que uno solo de los criterios sea positivo para establecer que se trata de un exudado, pero, y esto es muy importante, para establecer que se trata de un transudado, los tres criterios deben ser negativos para exudado. En este esquema vemos cómo se realiza una toracentesis. Se coloca al paciente sentado, idealmente con los brazos descansando en una mesa a nivel del pecho, con la espalda levemente curvada. Se coloca el sitio de punción, que es el sexto espacio intercostal, el cual se encuentra por debajo del ángulo de la escápula. ¿Por qué el sexto espacio? Porque el diafragma en máxima aspiración normalmente llega hasta el sexto espacio intercostal, así que es el punto que tiene menor riesgo de punción pulmonar y el menor riesgo de punción abdominal. Se realiza asepsia-antisepsia, se coloca anestesia local en el sitio de punción, se punciona el sexto espacio intercostal con un yelco 16 o 14 largo a nivel del borde superior de la costilla inferior para evitar lesiones del paquete vascular nervioso y se introduce la aguja retrayendo constantemente el émbolo de la jeringa hasta obtener líquido pleural. Si se quiere hacer toracentesis diagnóstica, simplemente se extrae una muestra de líquido y se retira la jeringa, o si se quiere hacer toracentesis evacuatoria, se retira la aguja y se deja la camisa del yelco en el espacio pleural hasta drenar la mayor cantidad posible de líquido, o se puede insertar un catéter central con técnica de Seldinger a través de la camisa del yelco 14 y se conecta a un Cistoflo o a cualquier vial de drenaje. Lo primero que analizamos al obtener el líquido de la jeringa es su aspecto, el cual por sí solo puede darnos elementos para tomar conductas. Podemos obtener líquido pleural de aspecto sanguinolento, lechoso, purulento o de otras características, es decir, turbio o cristalino. Si obtenemos un líquido de aspecto sanguinolento, las posibilidades diagnósticas están entre un derrame paraneoplásico, 75% de las veces, hemotórax, 20% de las veces, o una punción traumática. Más adelante veremos cómo enfocar, confirmar el diagnóstico y manejar un derrame paraneoplásico. En el caso de un hemotórax, se requerirá realizar como una toracostomía como mínimo, es decir, un tubo de tórax, y su manejo complementario será motivo de estudio en el tema de trauma torácico. Si obtenemos un líquido de aspecto lechoso, deberemos pensar en confirmar o descartar el diagnóstico de quilotórax. El quilotórax se forma ya sea por aumento de la presión en la luz del conducto torácico, por infiltración neoplásica o por ruptura traumática o iatrogénica del mismo. Para ello debemos revisar la historia clínica del paciente respecto a si hay antecedentes de neoplasia
o si hay antecedente de una colocación de catéter central subclavio, una cirugía de esófago o un procedimiento o evento que envuelva la posibilidad de ruptura del conducto torácico. Acto seguido, solicitaremos niveles de triglicérido en líquido pleural y confirmaremos el diagnóstico si dichos niveles son mayores o iguales a 110 miligramos por decilitro. El tratamiento inicial es el drenaje del líquido y una dieta baja en carbohidratos y baja en grasas con reemplazo de lípidos por ácidos grasos de cadena media para disminuir la producción de quilo. El manejo complementario dependerá de la evolución del paciente y la causa del quilotórax. Si se obtiene líquido purulento, o sea pus, el diagnóstico es empiema. En tal caso, se envía muestra de laboratorio para cultivo, deberá iniciarse antibiótico terapia de manera empírica y deberá colocarse inicialmente un tubo de tórax. El manejo complementario ya lo veremos más adelante en esta presentación cuando estudiemos derrame pleural paraneumónico. Si por el contrario el aspecto del líquido es ligeramente turbio o claro, es decir, no permite ser clasificado como sanguinolento, lechoso o purulento, es necesario analizar su bioquímica, no solo para averiguar los criterios de Light, sino para saber su celularidad y si tiene o no criterios de complicación, lo cual nos permitirá establecer una adecuada aproximación tanto diagnóstica como terapéutica. Veamos este caso clínico. Paciente de 80 años, sexo masculino, presenta disnea paroxística nocturna, ortopnea y al examen físico presenta hipertensión arterial y edema en miembros inferiores. Esta es la radiografía de tórax que muestra derrame pleural bilateral. A simple vista, la historia clínica nos dice a gritos que se trata de un paciente con falla cardíaca congestiva, lo cual es confirmado por los hallazgos radiológicos típicos en este tipo de pacientes. Ahora yo les pregunto, ¿debemos hacerle toracentesis a este paciente? La respuesta es no. En este caso, el cuadro clínico del paciente nos da suficientes elementos para determinar con absoluta seguridad que el mecanismo fisiopatológico por el cual se formó el derrame pleural fue un trasudado y asimismo el manejo a seguir está claramente determinado. Hay que tratar la causa de base, es decir, hay que manejar la falla cardíaca con diuréticos, digitálicos, etc. Las indicaciones para realizar toracentesis son: cuando el cuadro clínico no nos ofrece suficientes elementos para determinar que el derrame es causado por un trasudado, es decir, existe duda de que el derrame sea o no sea un trasudado. Cuando hay necesidad de saber si el derrame es un exudado complicado o no complicado. Y cuando hay una falla ventilatoria inminente por derrame pleural masivo. En tal caso, nuestra prioridad no es determinar si es un trasudado o si es un exudado complicado, sino la prioridad es evitar una falla ventilatoria y drenar el líquido urgentemente mediante una toracentesis evacuatoria. En conclusión, si determinamos clínicamente que un paciente tiene un derrame pleural producto de un transudado, no es necesario hacerle toracentesis y debemos tratar su causa de base. Veamos este otro caso. Hombre de 35 años con cuadro de dolor pleurítico de un mes de evolución en el lado derecho y episodios ocasionales de fiebre. Al paciente le toman esta radiografía. La pregunta es, ¿se le debe hacer toracentesis a este paciente? La respuesta es sí. En este caso, el cuadro clínico no es claramente sugerente de una patología generadora de transudado, por lo tanto, debe hacerse una toracentesis. Una vez tenemos la muestra de líquido pleural, debemos ordenar una serie de estudios tanto en líquido pleural como en sangre. En líquido pleural, además del aspecto, analizaremos citoquímico, gramicultivo, KOH, ADA, citología y otros. En el citoquímico vamos a analizar pH, glucosa, LDH, proteínas totales y recuento diferencial de Wright, es decir, el porcentaje de neutrófilos y linfocitos. También se pueden pedir otros estudios, como dijimos, tales como amilasa, triglicéridos, albúmina, etc. Y esto dependerá de casos muy específicos que lo ameriten. En sangre vamos a solicitar LDH y proteínas totales. Todos los datos anteriores nos permitirán responder 3 preguntas claves que debemos resolver para dar manejo adecuado a nuestros pacientes con derrame pleural. Debemos entonces responder: 1. ¿El derrame fue causado por exudado o trasudado? 2. ¿Es un exudado complicado o no complicado? 3. ¿Es un exudado de predominio linfocítico o neutrofílico?
Volviendo al caso de nuestro paciente, estos son los resultados de los exámenes solicitados y vamos entonces a resolver las preguntas. Resolvamos la primera pregunta, ¿es exudado o trasudado? Para resolverla debemos analizar, como vimos antes, los criterios de Light. Primer criterio, proteínas totales en líquido pleural sobre proteínas totales en sangre es igual a 0.8. Segundo criterio, LDH en líquido pleural sobre LDH en sangre es igual a 0.84. Tercer criterio, el límite normal bajo del laboratorio para LDH en sangre es 100 y el límite normal alto es 300. Escogemos el límite normal alto y le sacamos los 2 tercios, es decir, 300 dividido entre 3 y multiplicado por 2 es igual a 200. Es el punto de corte. 200 es el punto de corte. La LDH en líquido pleural es de 110, o sea, es menor al punto de corte. En este paciente vemos entonces que los dos primeros criterios de Light son positivos para exudado y el tercero es negativo. Acuérdense que basta con que uno solo de los criterios sea positivo para exudado para determinar que el derrame es producto de un exudado. Por lo tanto, la respuesta a la primera pregunta es exudado. Este esquema es un árbol de decisiones que inicia con la determinación de la naturaleza del derrame. Como vemos en la parte superior, el derrame puede ser causado por un transudado o por un exudado. El transudado, como vimos antes, requiere del manejo de la causa. En el caso del exudado debemos definir dos cosas, el tratamiento inicial y la etiología. Hablemos primero entonces del tratamiento inicial. Para efectos prácticos y didácticos, y solo para entender lo que les quiero plantear en esta charla, definiremos dos tipos de tratamientos, el tratamiento quirúrgico y el tratamiento no quirúrgico. Llamaremos tratamiento no quirúrgico a antibiótico-terapia y toracentesis, así sea evacuatoria. Y llamaremos tratamiento quirúrgico a toracostomía cerrada, es decir, tubo de tórax, al drenaje de colecciones y liberación de adherencias y a la decorticación, sea por toracotomía o por toracoscopia. Entonces, ¿de qué dependerá la elección del tratamiento para los pacientes con exudado? Dependerá de la respuesta que obtengamos del segundo interrogante. ¿El exudado es un exudado complicado o no complicado? Para responderlo debemos conocer los criterios de complicación, que son pH menor o igual a 7. Ojo, el pH debe ser medido con máquina de gases arteriales. Segundo, glucosa menor o igual a 40 miligramos por decilitro. Tercero, LDH mayor o igual a 1000 unidades por litro y gram y cultivo positivo para crecimiento de gérmenes. Basta con un solo criterio positivo para catalogar un exudado como complicado. Un exudado complicado significa que dicho derrame deteriorará el estado del paciente si no es drenado por completo. Por tal motivo requiere alguno de los procedimientos que asegure el drenaje completo del derrame. Los procedimientos que describimos anteriormente es dentro del tratamiento quirúrgico. En este caso, ninguno de los criterios es positivo para complicación, por lo tanto decimos que es un exudado no complicado. Una creencia común y errónea es creer que exudado es igual a tubo de tórax. Como ya vimos, esto dependerá si el exudado es complicado o no complicado. Si el exudado es no complicado, deberá darse manejo según la causa de base y se podrá realizar toracentesis evacuatorias. No se coloca tubo de tórax. Repito, exudado no complicado, no se le coloca tubo de tórax. Por otro lado, si el exudado es complicado, el tratamiento consiste como mínimo en la colocación de un tubo de tórax y posiblemente en la realización de toracoscopia o toracotomía para llevar a cabo una liberación de adherencias, un drenaje de colecciones o decorticación pleural. Hasta este punto hemos hablado del tratamiento inicial. Ahora, el manejo complementario se hará según la etiología del derrame. Para descubrir la etiología del exudado, debemos responder el tercer interrogante. ¿El exudado es de predominio neutrofílico o linfocítico? El análisis citoquímico del líquido pleural debe contener el conteo leucocitario diferencial o conteo diferencial de Wright. El conteo diferencial normal es aproximadamente neutrófilos 80%, linfocitos 20%. En este caso, el recuento muestra un predominio linfocítico, por lo tanto decimos que es un exudado linfocítico. Un exudado de predominio neutrofílico sugiere un proceso inflamatorio agudo y un exudado linfocítico sugiere un proceso inflamatorio crónico. Se pueden clasificar así los derrames en 6 grupos principales según su celularidad.
Los exudados de predominio neutrofílico son paraneumónicos, abdominales, tromboembolismo pulmonar. Los exudados de predominio linfocítico son tromboembolismo pulmonar, tuberculosis pleural, paraneoplásicos y de origen autoinmune. Clasificar los exudados según su celularidad sirve para determinar el manejo complementario. Empecemos entonces con los derrames de predominio linfocítico. Tromboembolismo pulmonar. Sospechamos que un exudado de predominio linfocítico o neutrofílico fue causado por un tromboembolismo pulmonar si encontramos factores de riesgo presentes como postración prolongada, cirugía mayor, embarazo, toma de anticonceptivos orales, déficit de antitrombina 3 o de proteína S, antecedentes de trombosis venosa profunda o una clara clínica de trombosis venosa profunda como dolor en miembro inferior, con aumento del tamaño respecto al miembro contralateral, etc. En tal caso, debemos realizar un Doppler dúplex de miembros inferiores para evaluar el sistema venoso profundo y confirmar el diagnóstico mediante una angiotac o una arteriografía de arteria pulmonar. El tratamiento del tromboembolismo pulmonar oscila entre el manejo médico con anticoagulación plena y la trombectomía, que consiste en extraer quirúrgicamente el trombo que ocluye la arteria pulmonar. Tuberculosis pleural. Sospechamos que un exudado de predominio linfocítico fue causado por tuberculosis pleural si el paciente tiene clínica sugestiva de TBC pulmonar, es decir, tos, fiebre intermitente, noción de contagio, o si tiene signos radiológicos sugestivos de TBC pulmonar, como cavernas tuberculosas, infiltrados micronodulares diseminados o con tendencia a confluir, así como lesiones en árbol en gemación vistas en la tomografía de tórax. O si tiene factores de riesgo para presentar tuberculosis, estado de inmunosupresión, VIH, trabajador de la salud, procedencia de área endémica para tuberculosis, o si ya está diagnosticado con tuberculosis pulmonar y está recibiendo tratamiento para la misma. Como vimos anteriormente, junto con el citoquímico del líquido pleural, rutinariamente solicitamos niveles de adenosíndeaminasa, ADA, en líquido pleural. Un nivel mayor de 42 unidades por litro de ADA en líquido pleural es muy sugestivo de tuberculosis pulmonar. Entonces, si tenemos sospecha y o un resultado de ADA mayor o igual a 42 unidades por litro, debemos confirmar el diagnóstico mediante una biopsia pleural para poder brindarle tratamiento al paciente, que consistirá en el mismo tratamiento de la tuberculosis pleural, es decir, el tetraconjugado. Derrame paraneoplásico. Sospecharemos derrame paraneoplásico si el paciente ha tenido algún antecedente de neoplasia o la tiene en el momento de estudiar el derrame. Se debe solicitar de manera rutinaria una citología del líquido pleural, la cual confirmará el diagnóstico en caso de salir positiva para células neoplásicas. Sin embargo, el gol estándar para el diagnóstico de derrame paraneoplásico es la biopsia pleural. De confirmarse el diagnóstico, debe estudiarse la posibilidad de realizar una pleurodesis con fines paliativos. La pleurodesis es un procedimiento que consiste en generar adhesión permanente de la pleura parietal y visceral, eliminando así el espacio pleural y concomitantemente la posibilidad de acumulación del líquido en el mismo. La pleurodesis puede ser química, introduciendo sustancias irritantes a la pleura a través de un dren torácico, o puede ser mecánica, realizando abrasión pleural en cirugía. Derrame de origen autoinmune. Se sospechará, si el paciente cursa con una enfermedad autoinmune ya diagnosticada previamente a la detección del derrame. Sin embargo, es más frecuente sospecharla una vez se han descartado las otras tres causas de exudado linfocítico, es decir, un diagnóstico de descarte. Se confirmará el diagnóstico si se diagnostica la enfermedad autoinmune, y el tratamiento complementario consistirá en tratar la causa de base. Seguimos entonces con los derrames de predominio neutrofílico. El tromboembolismo pulmonar, ya lo vimos anteriormente. El tromboembolismo pulmonar tiene la misma posibilidad de ser causado por un exudado neutrofílico o un exudado de predominio linfocítico. Es decir, en todos los casos de exudado habrá que tener en cuenta la posibilidad de tromboembolismo pulmonar. Derrame neutrofílico o exudado neutrofílico de causas intraabdominales.
Sospecharemos que un exudado neutrofílico fue causado por una entidad de origen abdominal cuando en el momento de la detección del derrame el paciente cursa con un cuadro inflamatorio a nivel abdominal, como por ejemplo pancreatitis aguda, peritonitis generalizada, absceso hepático, etc. El tratamiento complementario consistirá en dar tratamiento a la causa de base. Derrame paraneumónico. Se sospecha derrame paraneumónico si asociado a la aparición del derrame hay clínica de neumonía, tos, fiebre, expectoración purulenta e imágenes radiológicas sugestivas. El tratamiento dependerá de la severidad. Richard Light, el mismo que describió los criterios para diagnosticar exudado, hizo una clasificación de la severidad de los derrames paraneumónicos que la veremos a continuación. Esta es la clasificación de los derrames paraneumónicos propuesta por el Dr. Light. Si se dan cuenta, está dividida en 7 grupos y cada uno tiene un manejo diferente. La presento con el objetivo de explicarla de manera didáctica, ya que es frecuente confundirse y olvidarla. La primera confusión empieza con los nombres de cada grupo. Si ustedes se dan cuenta, el grupo 3, 4 y 5, derrame pleural complicado limítrofe, derrame pleural complicado simple, derrame pleural complicado complejo, eso no tiene ninguna lógica. Cuando yo era estudiante me preguntaba, pero ¿cómo algo puede ser complicado y simple al mismo tiempo? Además, si ustedes buscan un poco más, encontrarán la misma tabla con diferentes nombres en los grupos e incluso diferentes tratamientos. En lo personal, la tabla la estudié mil veces se me olvidó cuando era estudiante de pregrado, interno, rural y hasta que fui residente pude entender para no volver a olvidarla. Entonces, el primer grupo, derrame no significativo, se puede considerar como no derrame. Es el paciente al que se le toma la radiografía de tórax y escasamente se le borra el ángulo costodiafragmático y genera dudas incluso si tiene o no tiene derrame. En la clasificación sugieren tomar una radiografía de tórax en decúbito lateral con rayo horizontal y medir la distancia vertical desde la pared torácica hasta el límite del derrame y si es mayor a 1 centímetro se funciona o de lo contrario no. Hoy en día puede hacerse una ecografía y si es pequeño el derrame puede puncionarse bajo guía ecográfica y con el citoquímico clasificarlo en alguno de los otros 6 grupos restantes. Es decir, si el derrame es muy pequeño, se puede o no puncionar. En su defecto, si hay dudas, se puede realizar una radiografía de tórax de control en 48-72 horas y ver si el derrame ha aumentado y evaluar de nuevo si se hace susceptible de punción. Es decir, el grupo 1 no se punciona, no se trata como derrame. Si se fijan, el grupo 2 y 3, así como el grupo 4 y 5, así como el grupo 6 y 7, tienen cosas en común entre ellos. El grupo 2 y 3 son derrames no complicados. pH mayor a 7, glucosa mayor a 40, gram negativo para crecimiento de gérmenes, etc. Su tratamiento, por lo tanto, es no quirúrgico, según los lineamientos que vimos anteriormente. El grupo 4 y 5 son derrames complicados. pH menor a 7 o glucosa menor a 40 o gram positivo para crecimiento de gérmenes o LDH mayor a 1000. Su tratamiento, por lo tanto, es quirúrgico, según los lineamientos que vimos anteriormente. Como mínimo, se debe poner un tubo de tórax. El grupo 6 y 7 son empiemas, es decir, en la toracentesis salió pus. No era necesario tomar o hacer citoquímico. Si sale pus, es empiema y por lo tanto requiere manejo quirúrgico. Por lo menos un tubo de tórax. Entonces aquí viene la segunda parte. En el grupo 4 y en el grupo 6, si se dan cuenta, el nombre es complicado simple y empiema simple. La palabra simple en este caso significa libre, es decir, derrames libres, derrame complicado libre y empiema libre. Si colocamos un tubo de tórax, ese derrame se podrá drenar por completo. En cambio, los grupos 5 y 7, es decir, complicado complejo y empiema complejo, la palabra complejo ahí significa tabicado o loculado, es decir, un tubo de tórax no será suficiente para extraer el líquido y se necesitará de una toracoscopia o una toracotomía para lograrlo. En el caso del empiema tabicado, es decir, el grupo 7, puede requerirse además un procedimiento que se llama decorticación, que consiste en retirar la pleura visceral del pulmón para permitir la expansión pulmonar, ya que esta, la pleura visceral, gracias a la presencia de pus puede engrosarse hasta el punto de impedir la expansión pulmonar. Si no se hace,
Así se drene el líquido de la cavidad, el pulmón quedará atrapado. Bueno, hemos llegado al final de esta revisión. Espero que haya sido de utilidad para todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.